El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, y la Sociedad Colombiana de Pedagogía, SOCOLPE, presentan Vida Maestra. De maestros. Héroe de clase. La llegada mía aquí a Bogotá fue por la violencia política que ha habido a nivel de Colombia. Yo llegué aquí en agosto del 98. Fui víctima de varios atentados, entonces me tocó venirme del departamento del Tolima, que me encontraba trabajando como docente en una vereda de Falan, Tolima. Llegué aquí a este sector cuando eso hace como unos 14 años, 15 años. Esto era solo los potreros y el sueño mío, como venía de un trabajo con la comunidad, de trabajo comunitario, entonces vine a continuar aquí el trabajo comunitario en la comuna Alfonso López Pumarejo. Y el sueño mío era tener nuevamente el puesto como docente, tener mi casita y tener un colegio. ¿Por qué busqué esta parte? Porque era gente que venía de todas partes del país. Aquí hay gente desplazada de todas partes del país. Pero llegar aquí a Bogotá de la noche a la mañana es una tragedia. ¿Por qué? Uno no conoce la ciudad, mejor dicho, el clima lo acaba. La adaptación de los niños al nuevo clima aquí en la ciudad, eso es una tragedia. Entonces, pues yo veo que la gente que está llegando aquí a Bogotá y especialmente a la comuna Alfonso López, pienso que están pasando por lo mismo que yo pasé, porque uno llega a una piecita y como uno no conoce, entonces los dueños de las casas aprovechan en cobrarle arriendos bien caros, servicios bien caros, todo. Se aprovechan del desplazado. Una de las cosas que tengo muy claras es que trabajar desde la parte de la microempresa es muy buena porque nosotros, mi familia y yo somos desplazados y si nos hubiesen brindado la oportunidad que nosotros de pronto le decimos al padre de familia o al estudiante, habría sido bueno.
pero nosotros llegamos y ahí sí, como quien dice, los pollitos al cajón y ya. Nosotros no tuvimos ningún proceso, nosotros no tuvimos nada. Soy el tipo que camina, domina el territorio, con los escobios lo propio, las cosas funcionan como de costumbre, así en la cumbre se fuma Empecé a pensar en crear una institución educativa. Ya me habían nombrado y me había trasladado a trabajar aquí en el Estanislao Zuleta, pero un colegio que llenara las expectativas a los niños, no un colegio de contenidos, sino un colegio donde uno empezara a trabajar proyecticos microempresariales que le sirvieran al padre de familia, al niño, y que se ayudaran para una mejor calidad de vida. Y fue así que creé una fábrica de escobas. Y la escoba en la casa es muy necesario, el trapero es muy necesario, ¿o no? ¿O quién no hace hacer una casa? ¿Ninguno hace hacer una casa? Vamos a implementar el proyecto de la microempresa de implementos de aseo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cada uno vamos a montar, que consigan una platica, poquita, y empecemos a fabricar las escobitas. La idea es enseñarles cómo se cuadra esta fibra, se organiza la fibra, y en cada paquetico hay 18 o 20 fibras. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué multiplicamos? 105 por 20. Exactamente. Y empezamos a meter las primeras 20. ¿Ya? Vea, las primeras 20. Ubicamos acá el centro punto, la fibra. Nosotros no podemos empezar con el estudiante a trabajar 2, 3 cositas y la casa hecha un desorden. Entonces empezamos es con la familia, con la mamá, con el papá, con los hijos, con ellos mismos. Empezamos a capacitarlos en talleres. Así como nosotros le escribimos a la mamá, pues entonces vamos a escribirle a la escoba. El lunes, el próximo martes, estaré acá a esta hora, con los que traigan el material y con la poesía a la escoba. Respecto a los niños que hay desplazados acá en la institución, y uno ya, por ejemplo, uno tiene esa experiencia de desplazado. Por ejemplo, el caso de mis hijos cuando llegaron acá, es un problema psicológico para ellos, grande. Ellos en el campo, pues, ellos tienen más libertad, ¿sí? Porque recorren prácticamente la vereda y todo, y sus vecinos, pues, más allegados. Mientras que llegan aquí a la ciudad, y ellos no saben ni quién es el vecino del frente, y llegan al colegio y la misma situación. Pero estos niños siempre vienen con ese problema, es de agresividad, como a marcar su territorio. Entonces uno tiene que irlos metiendo como en el cuento de los valores, el rescate de los valores, del respeto, la solidaridad, el compromiso que tienen con ellos mismos para con sus padres y todo. Tiene que uno irlos metiendo, pero acá no le decimos a los otros niños, vea, fulano de tal viene de tal parte desplazado por la guerrilla o por los paramilitares, no le decimos eso, para no estigmatizarlos, ¿sí? Entonces, ellos, incluso los antiguos, no saben de eso, ¿sí? Pero nosotros les estamos haciendo un seguimiento a estos niños para ayudarlos, a hablar con los papás y pues tratar en qué se les puede colaborar de proyectos productivos. Agarrarme y ese es tu dilema, y si te agarro, mira chico, estás en un problema. Mala vida nunca Esta institución surgió a raíz de las necesidades que tuvieron los chicos hace 15 años, porque aquí en esa época la Secretaría no tenía una buena organización. Por lo tanto, los padres de familia levantaron las primeras construcciones que hubo de aulas fue a través de la comunidad y poco a poco se fue transformando. Hoy en día nos la están apenas terminando después de 15 años. ¿Y las otras dos?
Esta institución en especial, a diferencia de las otras de la localidad, es la que más niños recibe por desplazamiento. Los desplazamientos dependen de varias circunstancias. Hay niños desplazados por la violencia, hay gente que se viene porque los están reclutando, bien sea cualquiera de las organizaciones FARC o EPL, los paramilitares. Entonces vienen de diferentes formas y llegan, de acuerdo a eso también, en un ambiente distinto, diferente al que es el niño de la ciudad, y se complica su situación porque ellos traen unas costumbres muy diversas, dependiendo del lugar de donde vengan. Entonces hay niños que si son pequeños, pues vienen con el concepto de que los sacaron de su casa, de su hogar, que lo perdieron, o que le incendiaron, o que le mataron un familiar. Entonces, dependiendo de cómo vengan aquí, tenemos que recibirlo y darle un tratamiento especial. Digamos, nosotros tuvimos en la parte inicial la investigación, luego hicimos unos procesos de interlocución de los resultados con las instituciones y luego tuvimos una primera práctica donde sacamos los niños en condición de desplazamiento, hicimos con ellos un trabajo psicosocial. Sin embargo, en las evaluaciones que hacíamos y con los mismos docentes nos dimos cuenta que no era lo mejor, ¿sí? Que no era lo mejor como sacarlos y trabajar aparte, sino que la idea era mejor cómo generamos ambientes de recepción mucho más asequibles para ellos y también como que los docentes entendieran que venían en una situación distinta y que había que tener como un margen también de flexibilidad ante los horarios, ante lo académico, ante la disciplina, así como ante algunos elementos que no se ven, no se perciben así como en el diario, pero que cuando ya se mira bien los niños que están como afectados, pues hay que tenerlos en cuenta. Después de eso, entonces empezamos a pensar que era mejor hacer proyectos institucionales, o sea que realmente para generar cambios hay que primero trabajar con todos los estamentos y segundo mover la institución de alguna manera. Entre nosotros existen varias instituciones que nos apoyan. Una de ellas es la Corporación Siembra, que es una entidad canadiense que apoya a los chicos precisamente desplazados y en conflicto, o que tuviesen conflictos, y además los chicos de acá que tienen sus diferentes conflictos. Ellos nos apoyan en diferentes cosas. Ellos actualmente, por ejemplo, estamos en la elaboración e implementación del periódico, que va a ser un medio de cómo comunicarnos entre todos, entre los mismos chicos, y cómo expresar sobre todo, y cómo expresar las cosas que ellos hacen, y cómo resaltamos ahí las cosas buenas que ellos tienen. Nosotros vemos la problemática de nuestra zona como muy de ellos. Cada quien tiene sus problemas, es su vida y ya. En cambio, con el periódico nos podemos acercar a las personas, podemos ver que no solo son problemas de ellos, sino también de nosotros, que en todos los campos nosotros estamos vinculados de una u otra forma. Los problemas de unos nos afectan a otros, entonces nos hace tener una perspectiva más amplia de la vida. El periódico académicamente pues me ha ayudado a comprender más a los profesores, o sea, porque antes nosotros teníamos una expectativa de que los profesores eran mal geniados, no nos comprendieran a nosotros, pero sabemos que ser profesor no es nada fácil, o sea, es una tarea difícil. En ese momento tenemos, digamos, 3 procesos a nivel de comunicación. El Cineclub, que ya llevamos 2 años, que tiene como objetivo consolidar un grupo de jóvenes que lideren el proceso Cineclub tanto en la institución como fuera de ella. Ellos tienen un proceso de formación interno en términos de en temáticas audiovisuales, ven películas, reflexionan sobre las películas. Digamos que en la institución Estanislao Zuleta este año se logró que el Cineclub hiciera parte, digamos, como del currículo. El periódico es un proceso que se ha trabajado con docentes y jóvenes al mismo tiempo. Ha sido un proceso más de formación inicialmente
con respecto a lo que son los medios, con respecto al sentido de un periódico entre la institución educativa, con relación a lo que es la comunicación alternativa y también una formación técnica. Que muchos no asistieron a lo de diseño. Y la tercera propuesta de comunicación es el periódico itinerante, que esta surgió a partir de una evaluación que hacíamos de las jornadas, al recoger una cantidad de trabajos y no saber qué hacer con ellos. Entonces se decidió que era interesante mostrarlo en otros colegios y pues salió, pues nos inventamos la idea de la estructura, que es como un laberinto que se va a llevar a los patios de las instituciones educativas y allí van a mostrar las diferentes producciones que hacen las instituciones escolares. Vamos a hacer una cosa. Vamos a arrancar con esta pregunta, pero tú vas a intentar hacerle una entrevista desarrollando un poquito más el tema de la participación en el colegio, ¿vale? Le procuras... No, ella te va a entrevistar a ti. ¿A mí? Yo pienso que los niños en condición de desplazamiento que llegan a USME, cuando llegan a la escuela, en la escuela se sumerge la problemática del desplazamiento con las otras. Y esto es una cosa que hasta los docentes lo dicen, los rectores lo dicen, en el sentido de que pues nosotros cómo vamos a estar tan pendientes de los niños en condición de desplazamiento si aquí hay niños abusados sexualmente, si aquí hay niños maltratados, o sea, como que ¿por qué se va a escoger esa problemática en otras? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo lo que veo es que las escuelas de esta localidad, por ejemplo, viven una cantidad de problemáticas sociales en la cual no tiene la respuesta. O sea, es muy difícil la atención, digamos, psicosocial concreta. Ahí lo que nosotros hemos reflexionado es como la posibilidad de mostrarle a los jóvenes y a los niños otras formas de ver la vida, de hacer otras cosas también con los docentes, o sea, no solo es el currículo. Creemos que estos proyectos transversales, o sea, ayudan a los niños a fortalecerse como personas y consideramos que estos proyectos de comunicación que se están desarrollando, las mismas jornadas, como que pueden expresar cosas que en lo cotidiano no lo hacen, o sea, que en la formación normal o permanente no se hace. Historias mínimas. Bueno, yo llegué aquí a Bogotá hace aproximadamente 6 años. Me vine por motivo de la violencia, por la cual nos tocó salir todos de la población. Vinimos de Uribe Meta. Duré 2 mesecitos de posada y luego fue cuando me ubiqué aquí donde estoy viviendo. Yo me vine con mi mamá y mis hermanos para vivir en esta casa y construimos con todos, con mi mamá, con mi papá y con mis hermanos. De ahí mi mamá nos metió a estudiar y ahí seguimos estudiando. Estoy en el Estanislao Zuleta, en sexto. Yo tengo 12 años. Yo estoy en el Estanislao Zuleta en el grado sexto. Cuando yo entré a estudiar, me encontré con muchos amigos en el grado primerito. Con unos niños y una niña me tenía mucha rabia. Entonces la niña toda hora era jalarme el cabello y yo tampoco me dejaba. Entonces a mí no me hacían firmar el observador porque ella era la que me agredía. Entonces con la profe Marta era muy chévere trabajar y con las demás profesoras también bacano. Me gustaba la casa de Uribe porque tenía la casa muy grande y mi mami tenía gallinas, un perrito, teníamos un marrano, pero al otro lo mataron. La reacción de ellos era que oían totear un volador o una mecha y se metían debajo de las camas, la cual yo tenía que soportar todo eso porque yo cuando los veía que ellos se cubrían por allá, pues de una vez se me venía a la memoria lo que estábamos viviendo en el llano. Entonces eso fue un tormento, eso fue algo tremendo y tuvimos psicólogo. Para superar ese problema, Pilar habló conmigo y el profesor Hugo me llevó a un psicólogo de por la tarde y me pusieron a hablar 12 horas de hacer mamarrachos y yo me ponía siempre a hacer cosas maldadosas. En ese momento él sí
se encuentra como muy mal físicamente y emocionalmente. Ambas viven la misma situación, pero él sí se muestra un poco más afectada. Esto lo miramos, le hicimos como unas entrevistas, hablamos con ellas, manejamos también el dibujo, las apreciaciones con respecto a lo que es del dibujo. Y Ana nos plantea me plantea, porque en este caso fue como un trabajo que yo hice con ella, de que pues estaba todavía muy asustada, que no podía ver imágenes de guerra. Pues ella dice pues que eso le ayudó un poco y realmente ya está un poco pues más tranquila con respecto a eso, pues como que entender qué fue lo que pasó ahí después de 6 años. De pronto eso puede suceder de que en el momento en que pasa la situación los niños no lo demuestran, no lo viven, y después de unos años, cuando es la adolescencia, esas situaciones vuelven a aparecer. De Bogotá me gustan los paisajes, me gusta la ciudad y los parques. Del colegio me gustaría que ponieran un parque para los niños más pequeños. A mí me gusta lo de mi colegio, es que no hay tanta guerra. Yo cuando sea grande quiero ser enfermera, porque me gustaría salvar gente, personas. No, pero cuando nosotros nos vinimos, es que nosotros nunca mis niñas pudieron estudiar con juicio, porque en toda parte donde entraban a estudiar había problemas, que si no quemaban la escuela, pues que ya no dejaban, no habían profesores, que si no mandaban profesores, de todas maneras nunca hubo paz para ellas estudiar. Ellas han estudiado acá, o sea, el tiempo que tienen de estudio lo tienen acá en Bogotá. Memorias del Cole. Bueno, yo nací en un pueblo de España que se llama Don Benito, pero toda la infancia la pasé en Marquetalia, en un pueblo del oriente de Caldas, hasta más o menos la edad de 10 años. ¡Silencio, señores! Luego ya en el bachillerato tengo un recuerdo muy especial de un profesor que me marcó en el colegio de curas en el que yo estudié en España, el padre Diego Guisado. Él era pues, en ese momento una persona muy joven, recién egresado, había estudiado cinematografía en la Universidad de Valladolid y era mi profesor de español. Me acercó de una manera muy fresca y muy viva a la literatura, pero especialmente al cine. Yo soy un gran enamorado del cine. De pronto una gran influencia del cine en mi obra es en que uso unos recursos y una técnica muy visual para escribir. Como ya les había dicho, pasé mi infancia en Marquetalia, uno de los sitios desafortunadamente más violentos de este país. Allá viví una experiencia que me marcó para toda la vida, que fue una masacre que ocurrió en una de las veredas del pueblo que se llama La Italia. Yo vi todos los muertos tirados en el piso y a pesar de que yo era muy niño, tal vez en razón de ser muy niño, quedé impactado por eso y eso me marcó para toda la vida, ¿no? Ese viaje que hice a España a estudiar, cuando mis padres me envían a la edad de 10 años a estudiar, de alguna manera fue un desplazamiento, no necesariamente aquí forzoso, pero sí en función del deseo que ellos tenían que tuviera de estudiar. Y para mí fue sumamente traumático, a pesar
de que fue algo asumido voluntariamente. El colegio era un colegio de curas en la época franquista, al final de la dictadura. España tenía mucho de un régimen derechista, donde la iglesia mandaba mucho. Era una educación muy rígida, muy moralista, y llega curiosamente este padre y otros 2 o 3 también muy jóvenes que le dan una impronta a la educación mucho más flexible, más cercana con el estudiante, de alguna manera liberalizan los procesos, te permiten opinar, es un proceso educativo mucho más interactivo, más participativo. Otra característica muy importante de la educación española en la época de Franco era el carácter religioso. A partir del Concordato de 1951 se había establecido como línea maestra de la educación la enseñanza religiosa y las enseñanzas de la Iglesia. Esto se traducía en muchísimas costumbres que había en la educación en aquella época, desde las aulas, que estaban presididas todas por un crucifijo y por un cuadro de su excelencia el jefe del Estado, del general Franco, y hasta, por ejemplo, el que en las escuelas se solía celebrar el mes de las flores, que se llamaba en el mes de mayo. Un momento. ¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas? Sí, que tienen como el muelle de un reloj. Eso es. ¿Y para qué? Para poder alcanzar el néctar que las flores guardan en sus cálices. La visión que dan en la película a mí me parece que es el ideal de lo que debe ser un maestro, particularmente en primaria, ¿no? Debe ser una persona con mucho tacto, con mucha sensibilidad, que sepa leer la psicología del infante, pero también de acercamiento a la naturaleza. No sé, yo creo que es lo más cercano al ideal que uno tendría de maestro, ¿no? Sí. Alguien tendrá que detener esto, alguien, no sé quién, debería abrir alguna puerta de su morada, su corazón incluso, y generoso decir, a pesar de sus heridas, entra, esta es mi casa, bebe de mi agua y reposa para siempre de la huida.